Muy buenas tardes, digo yo, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí. Este espacio tiene el gusto de no necesitar micrófono, porque los libros producen una acústica maravillosa. Los libros tienen esa capacidad de rebotar las palabras, de multiplicar las palabras. Espero que este descubrimiento para algunos que dijeron que no sabía que había una librería aquí en el Teatro Oral, sea un descubrimiento para que puedan volver continuamente. Puerto de Libros es una iniciativa que busca crear espacios amigables para quienes nos gusta leer. Regularmente cuando hablamos del maracucho hablamos de la caricatura que hicieron los caraqueños de nosotros, es decir, el hombre gordo, a pesar de que ya esté gordito, pero grosero, falto de respeto, la música que le gusta es otro gordo con una tambora dándole el duro así, y desprovisto de diálogo y entendimiento. Sabemos que no es así, sabemos que es todo lo contrario, que muchos de los que nacimos en Maracaibo amamos el silencio o somos sensibles a ciertos sonidos como estos que hoy nos están convocando, y también que muchas veces nos preguntamos por qué la gente no lee, y es porque no creamos las condiciones para que la lectura prolifere, ¿no? Tenemos que hacer espacios amables para la lectura, tenemos que buscar alternativas que sean llamativas para que la lectura se convierta en un placer y no en un calvario, en una tarea, en un sufrimiento, en algo que persiga a la gente, ¿no? Que decir, no, hazla, si no te portas bien te voy a poner a leer. La mañana de hoy tenemos el inmenso placer de presentar el primer libro de una mujer luminosa como es Mirna González. Mirna llegó a esta misma librería con un poquito menos de muebles hace un año ya, casi un año, con sus poemas a un taller literario, porque aquí de vez en cuando nos reunimos para hablar de la literatura de los demás, para poder encontrarnos con ideas de lo que es la literatura y decir que no solamente los grandes autores o los autores son aquellas personas sacrosantas que están allí en los estantes, sino que son estas personas de carne y hueso que también dedican su tiempo y su corazón a dejarnos cosas importantes, trascendentes por escrito. Yo a donde voy digo que nuestra identidad crece cada vez que publicamos un libro. Es decir, la zulianidad, más allá de la mandoca, también está en este libro, porque lo hizo una persona que ha caminado, ha padecido, ha sufrido, ha llorado debajo de este cielo. Este libro va a pertenecer, ya está inscrito por supuesto, a una tradición literaria que es muy de la actualidad, digamos, desde los últimos 50, 60 años, y es que cada uno de los sucesos grandes que van transformando la universalidad de la humanidad son narrados casi que en tiempo real. Nosotros leemos en Boccaccio, por ejemplo, en el Decamerón de Boccaccio, leemos la crónica de la peste casi 200 o 300 años después de que la peste asoló Europa. Boccaccio tiene la cualidad primero de que es el primer libro en italiano, y después de que logra narrar ese capítulo que porque no habían personas que supieran leer y escribir, y porque los reyes regularmente no hablaban de cuando morían los pobres,
no había un registro de lo que había pasado durante la peste. Nosotros hoy, apenas a 2 o 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19, estamos creando, estamos reflexionando profundamente. Bueno, a los 4 meses ya la gente hablaba de una nueva realidad. Sí, ya se teorizaba sobre la nueva forma o la manera en la que iba a cambiar las relaciones humanas, que más nunca nos íbamos a dar la mano. También en las visiones post-apocalípticas. Pero, es decir, tenemos la capacidad de ejercitar el humanismo, es decir, de ejercitar nuestra capacidad de entendernos, de reinterpretarnos, de conocernos y de hacer que nuestro pensamiento sea significativamente sumatorio a lo que somos. Entonces somos capaces de ejercer el humanismo casi que en tiempo real. Este libro, y allí vendríamos entonces a pensar en la importancia, si lo vamos ubicando. Este libro es uno, según tengo noticia, de los primeros libros de la literatura del COVID escritos en Venezuela. Este libro es marcadamente venezolano, porque narra una situación que solo podría pasar en el sistema de salud deprimido como el que nosotros tenemos, en el medio de la crisis en la que tenemos, y el optimismo que recorre este libro de principio a fin, porque aunque sea un tema que puede ser un tema verdaderamente doloroso, este es un libro que lo que transmite es optimismo. Es decir, es un libro optimista, es un libro en el cual las personas, los personajes, los hombres y mujeres que están matizados y convertidos en literatura aquí presentes son personas que creen que es posible, con buena voluntad, con dedicación, con amor, conseguir soluciones hasta las cosas más inevitables. Y frente a hasta lo inevitable, estos personajes son capaces de matizar eso que es la muerte, ¿no? Con el secreto más grande para morir feliz, que es morir acompañado por quienes amamos. Excepto todos debemos morir, ¿no? Eso lo sabemos aunque no lo queramos decir. Pero el escenario ideal, esto me lo decía mis amigos Juan Carlos Fernández y Cira Suárez. Una noche, la noche de copas y de música se puso densa cuando Cira dijo: nosotros hemos planificado nuestra muerte, tenemos un escenario ideal en el cual morir. Si alguno de los dos se enferma, nos gustaría tener a los nietos y a nuestra hija y a las personas que queremos allí cerca, esa tarde o esa noche o esa mañana en la que nos toque fallecer, y saber que se encuentran allí con nosotros y que ella o él, dependiendo la dinámica de lo que vaya a suceder, se encuentra a mi lado. Porque si hay que pasar ese trance, que sea acompañado por la persona que amas, por las personas que te aman. Y cuando uno lee este libro y llega al final, como es un libro basado en una historia real, ustedes conocerán el final de este libro, descubre que hay la posibilidad de tener, a pesar de todo, la esperanza de seguir siendo feliz o de guardar el profundo recuerdo de la felicidad. Este es un libro que está lleno de poesía y está lleno también de realidad. Y cuando digo que está lleno de poesía, me refiero a que está lleno de realidad poética y de lenguaje poético. Pero también está lleno de elementos tan duros y tan concretos que nos podría hacer dudar de que la poesía
exista o de que exista la posibilidad de que la poesía cambie la realidad. Desde la portada que eligió Mirna, que es bastante explícita, hasta los poemas con los que cierran. Este poema tan maravilloso y doloroso, son piezas fundamentales para entender no solo cómo ella sobrevivió al COVID, lo padeció y lo enfrentó, sino cómo nosotros como sociedad hemos sido capaces de entender la fragilidad de nuestra salud, la fragilidad de lo que creemos es común y que en un par de días cambia por completo. Y yo creo que este libro termina de alimentar un poco lo que somos, y vuelvo a lo de la identidad, en el momento en el que nos coloca en esta circunstancia que quizá para nuestros nietos o para los hijos de esa bella niña sea algo como de alguna manera insignificante. Si el COVID va a ser lo que fue la gripe española para los mismos zulianos que hace 100 años, en el 1918, estaban corriendo con la gripe española, porque la gripe española es la influenza común. Y en ese momento la ciudad se paró y en las crónicas que escribieron en ese entonces fue gigantescamente fue una gran conmoción que la chinita no saliera en su procesión, porque la gente estaba muy enferma. Quedó en la historia que estaba tan grave la ciudad, estaba tan enferma la ciudad, que la chinita no salió en procesión. Entonces, es uno de los muchos ejemplos, y creo que, y auguro que este libro no solo va a ser una referencia como esa crónica de Ciro Urdaneta de que la chinita no salió, sino que nos va a tocar profundamente las fibras de lo que somos y nos va a ayudar a entender el por qué debemos permanecer unidos cuando la noche llega, cuando las cosas difíciles están pasando, y debe ofrecernos una respuesta a esta humanidad que somos y a la humanidad que queremos ser. Así que estoy feliz de darle la bienvenida a Mirna como autora a esta editorial, y espero no haber dicho lo que usted iba a decir, que imagino que va a ser completamente diferente. Hace una epifanía. Tenemos, el profesor se llama, disculpe, profesor, Freddy Sarcos. Freddy Sarcos. Profesor, le voy a poner esto. Eso usted llena solapa para grabar su voz de mejor manera. Y le damos la batuta para que hablemos de este libro. ¿Está bien allí, verdad? Sí. Bueno, honro y saludo a este lugar dentro de cada uno de ustedes, donde reside el universo. Honro y saludo a este lugar porque si ustedes están en él y yo estoy en él, somos uno. Uno con Dios, indivisible con la energía creadora del universo. Yo soy agradecido con mi hermana elegida, Mirna Beatriz, por el privilegio de estar acá acompañándola, y escribí algunas palabras con respecto al libro que lo leí en su oportunidad. Convencido estoy que esta distinción se debe a la hermandad que me ha mantenido con Jaime Pérez y toda su familia.
Me siento sumamente honrado. Antes de comenzar el texto, quería felicitar a Luis, porque Luis ha dado en el clavo, porque la historia se escribe en presente. Los hechos celestes tienen una consonancia directa con los hechos en la tierra, y en esta era de Acuario, la era cósmica, se está dando esta situación. Voy a leer algo que escribí para ti. En la obra Las cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke, el poeta aconseja prestar especial atención al sufrimiento ocasionado por las experiencias del amor y la muerte. Pues para comprender la naturaleza del amor, es necesaria la aceptación del dolor que conlleva la soledad. Solo quien se posee a sí mismo, dice Rilke, será capaz de amar verdaderamente. Además, el aprendizaje del amor supone la aceptación serena de la despedida, inevitable en una relación entre seres finitos. La pandemia ocasionada por el coronavirus divide la historia contemporánea mundial en un antes y un después. Los mexicanos celebran cada 25 de julio de cada año el día fuera del tiempo. Así, esta pandemia nos ha dejado un gran vacío en la memoria. Nuestra Nobel escritora Mirna Beatriz González comienza a dibujarnos esa historia como testigo de excepción. Le había tocado la piel y el alma. El ser maravilloso que eligió y que había compartido más de la mitad de su vida, se le iba sin poder hacer nada por ello. Para adentrarnos en los sonidos del COVID, es como bajar a un pandemonium, como visitar el infierno. Nunca hubo estadísticas en los centros hospitalarios públicos. Un manómetro, como dice Mirna, podía marcar la diferencia entre ver la luz de un nuevo día. Desde afuera de estos centros hospitalarios, un ejército de seres, familiares y amigos trataban de ayudar en lo que podían. Solo los que estaban dispuestos a morir estaban dentro de estos centros hospitalarios. Mirna venía de otras batallas. Había vencido al cáncer. Amantísima hija, esposa, madre, había acogido a sus sobrinos en su hogar. Recomiendo este testimonio en el que la escritora nos abre las puertas de un hospital público venezolano ante una crisis que lo sobrepasó. No serán los mismos después de leer esta historia de vida compartida. Muy brevemente voy a narrar una historia que muchos de nosotros quizá conozcamos. Es la historia del águila real. El águila es el ave en su especie más longeva. Puede llegar a vivir 70 años. Solo que en su cuarentena, cuando cumple 40 años, su pico se curva, sus uñas se ponen flexibles y débiles, y debe tomar una decisión: o morir o pasar por un proceso doloroso de unos 5 meses. Debe ir a la parte más alta de la montaña y comenzar a golpear su pico con la roca. En unos 2 meses cae el pico y debe esperar que el pico nazca de nuevo.
Luego viene el proceso de sacar cada una de sus uñas. Y dentro de ese proceso doloroso de 5 meses, hace su vuelo de renacimiento y puede durar 30 años más. Pasada la tragedia, a mi hermanita le tocó decidir entre morir o vivir. Ella decidió escribir. Ella decidió vivir para su propia dicha y para la dicha de todos los seres que la amamos. Gracias, Mina, por escoger vivir. Te esperan muchos, muchos años de vida para que nos sigas enriqueciendo con tus letras. Que te bendiga. Que el saber y la paz interior los acompañen siempre. Gracias, Luis, gracias a todos. Bueno, guapa, ¿vas a decir algo? ¿Tienes algo escrito? ¿Qué te voy a poner? Buenos días a todos. No puedo negar que verme ante ustedes en este salón que es parte del Teatro Barat, presentando un libro, es algo que a pesar de haberlo soñado, les confieso que siempre era un solo sueño. Lo que jamás me imaginé fue llegar a contar una historia tan mía y tan sentida. Desde niña jugaba a escribir, a contar cuentos, historias, y me divertía haciendo de las palabras pájaros que me llevaran a perderme entre las hojas que tocaban las nubes. Y creo que eso siempre he sido, un pájaro, un ave de tibio cuerpo, con frío, con hambre, con soledades, con canto, con alas que cambian plumas, con alas que levantan vuelo y con alas que también se quiebran. Un día, cuando mi nido más sujeto estaba a las ramas de aquel árbol y más segura era mi morada, apareció la tormenta y derribó sin piedad aquel árbol, aquel nido, dejando a este pajarito golpeado, con heridas que brotaron hasta cubrir por completo de sangre su brillante plumaje, ahogando entre campanadas su trinar y torciendo sus alas hasta hundirse como barcos de papel entre las amargas olas de sus venas. 7 días le bastaron a Dios para crear este mundo y ver complacido que su obra era buena. Y 7 días fueron suficientes para que un mortal virus apareciera, en este caso en la tranquilidad de mi mundo, y acabara con lo bueno y perfecto de esa obra de amor. Los sonidos del COVID retumbaron más fuertes que el cantar del pájaro, arrastrándolo de manera ensordecedora a conocer las tribulaciones de la muerte. Decía el premio Nobel José Saramago, abro comillas, la muerte de cada uno de nosotros nace con cada uno de nosotros. A partir de allí, llevamos nuestra muerte dentro. Podemos estar sanos por pocos o por muchos años, hasta que llegue el día que esta muerte tiene un nombre. Ahí sabemos quién es. Pero nuestra venganza, en el fondo, es que cuando morimos, nuestra muerte se muere con nosotros. No matará a nadie más. Como quiero creerle. Yo regularmente hago un montón de preguntas en las presentaciones del libro, pero Mirna me prohibió hacer las preguntas. Tú no guardas secreto. Se lo dijiste. Pero ustedes pueden hacer algún comentario. No, respetemos su decisión. Procedemos a hacer un bautizo. ¿Te gusta ese? Sí. Y ¿tienes algo dispuesto para el bautizo? ¿O esas bellas flores que te darán podemos maltratarlas para bautizarlas? Sí, con permiso. Ah, Vamos a bautizar el libro con ella. Había un poema de Víctor Manuel Mora que decía Una sola. las flores no tienen la culpa, ya no saben leer. Pero
ante eso, yo aprendí, fue de Pablo Mora, que había que pedir un par de padrinos, ¿no? Si vamos a bautizar, necesitamos un padrino y una madrina. ¿Quién podría ser la madrina? ¿Qué madrina? Venga, Juana Catalina. ella cobra por hora o por minuto. Por hora. Puede ser más largo. Bueno, padrino ya lo tenemos. Tomen el libro en sus manos. Padrino, tú, la madre. El libro no. Las flores no tienen la culpa, ya no saben leer. Vamos a bautizarlo con palabras. Entonces el poeta Pablo Mora decía que había que convocar a la poesía, que era el género creador por excelencia. Es decir, en nombre de la poesía, yo te bautizo los sonidos del COVID. En nombre de La poesía, yo te bautizo los sonidos del COVID. Queda bautizado. Se llama así. Amén. Amén. La belleza cristiana. Felicidades. Bueno, ya está disponible en Amazon y pueden comprarlo aquí en la librería Puerto de Libros. Mirna también se lo puede vender. Yo imagino que ella se lo va a vender a todos. Y que tengan la posibilidad de disfrutar de este maravilloso libro que sin duda nos va a marcar a todos. Gracias, hermano. Felicidades. Tenemos un pequeño brindis, refrigerio. ¿Se puede ojear? Sí, claro.